El aire en Bruselas huele a pánico intenso y desordenado. Imagine la escena. Los líderes europeos, aturdidos y visiblemente desorientados, se ahogan en un mar de contradicciones y discursos vacíos, cuya retórica se ha vuelto hueca y sin fuerza. Mientras tanto, a miles de kilómetros de la capital europea, el verdadero poder geopolítico se consolida con una brutal eficiencia. Una cumbre a puerta cerrada, celebrada en secreto y con repercusiones monumentales. Una reunión decisiva que ha reescrito el futuro del mundo y los equilibrios de poder. Una verdad incómoda golpea la realidad con una bofetada helada. La influencia de Europa se desintegra a una velocidad alarmante. ¿Qué significa esto para usted, en su vida diaria, en su seguridad económica y personal? ¿Siente la tensión palpable que se cierne sobre el continente? ¿Puede ver la impotencia, la frustración y la desesperación en el rostro de nuestros líderes, quienes parecen haber perdido la brújula y el rumbo en esta tormenta perfecta? Pregunta a usted, ¿desde qué ciudad y país nos está viendo ahora mismo? Déjenos un comentario. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha protagonizado un giro vergonzoso que raya en la capitulación. Hace tan solo unas semanas, Merz prometía con vehemencia y firmeza solo sanciones y presión contra Rusia, presentándose como el halcón inquebrantable de la política europea. Hoy su retórica se ha derrumbado estrepitosamente, como un castillo de naipes. De repente, el mismo Merz sugiere una cumbre en Europa, quizás en la mismísima Berlín, con la participación rusa, un cambio abrupto, desesperado y humillante. ¿Qué provocó esta metamorfosis tan patética, digna de un teatro de marionetas? Fue una cumbre, un encuentro crucial y definitorio, la reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump en Anchorage, Alaska. Un diálogo de solo 3 horas, pero meticulosamente a puerta cerrada, lejos de los ojos curiosos de la prensa europea. Un encuentro que, según todas las informaciones y análisis de inteligencia, dictó la agenda mundial, estableciendo los parámetros ineludibles para cualquier diálogo futuro y cualquier resolución de conflictos mayores. Y lo hizo explícitamente y con premeditación, excluyendo a Europa. ¿Lo entiende la magnitud de esta afrenta? Las grandes decisiones que moldearán el orden geopolítico de las próximas décadas se tomaron sin la Unión Europea, sin su voz autorizada, sin su opinión ni consentimiento. Europa fue un mero espectador, un convidado de piedra que no tuvo voz ni voto en su propio destino. Donald Trump ya ha propuesto una nueva cumbre. Será tripartita. Rusia, Estados Unidos y la nación en conflicto. El 22 de agosto. Se buscará consolidar los marcos delineados en Alaska, lo que implica una aceptación tácita de sus términos. Esto confirma, de forma irrefutable, las decisiones clave se toman a espaldas de Europa, sin su consentimiento ni participación efectiva. Esto es una bofetada en la cara de Bruselas. Es una humillación inaceptable para un continente que se precia de su influencia. El presidente de la nación en conflicto tiene una visita programada. Será el 18 de agosto en la Casa Blanca. El objetivo oficial es discutir las condiciones del futuro formato tripartita, un eufemismo diplomático para una capitulación, pero se percibe como algo más oscuro. Una trampa política se le llama con razón, una humillación planificada meticulosamente por las grandes potencias. Después de la cumbre de Alaska, el COREPER, el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea, convocó una reunión de emergencia en Bruselas, esperando una respuesta unificada. El resultado fue devastador. Incapaces de emitir una evaluación coherente o una postura común. Esto revela una parálisis total en el corazón de la diplomacia europea. Muestra la alarmante y crónica falta de unidad europea, una desorientación profunda, una imagen de debilidad que congela la sangre de cualquier observador. Estamos presenciando el colapso definitivo y vergonzoso de la influencia europea en el escenario global. Ayúdenos a mapear el alcance de nuestra comunidad. ¿Desde qué ciudad y país nos acompaña en este momento? Esto no es solo diplomacia, es la redefinición total del orden mundial, un cambio tectónico en las placas geopolíticas.
Europa está perdiendo su subjetividad, esa capacidad intrínseca de actuar de forma independiente y autónoma. Su voz se silencia progresivamente en el escenario global, ahogada por la cacofonía de sus propias divisiones. Alemania, internamente dividida por profundas grietas políticas e ideológicas, se convierte en un simple observador pasivo de su propia decadencia. ¿Qué implica esto para su seguridad personal, para su estabilidad económica y para el futuro de sus hijos? Es un golpe devastador para la prosperidad del continente. Miles de millones de euros alemanes, sí, su dinero ganado con esfuerzo a través de sus impuestos, se esfuman sin dejar rastro en transferencias masivas a la nación en conflicto. Una hemorragia financiera inexplicable. Y mientras tanto, sus propios ciudadanos sufren las consecuencias directas de esta gestión desastrosa. Los precios se disparan sin control, la calidad de vida cae en picada, y la industria alemana, el motor de Europa, pierde competitividad a pasos agigantados. El presidente de la nación en conflicto se enfrenta a un destino prescrito e ineludible. Una anexión territorial casi segura, una pérdida brutal e irreversible de su soberanía nacional. La unidad transatlántica, esa alianza que parecía inquebrantable y que fue pilar de la seguridad occidental, se resquebraja ante nuestros ojos, minada por la desconfianza mutua. Hay una creciente desconfianza ciudadana generalizada. La gente percibe a sus líderes como incompetentes, como hipócritas desconectados de sus preocupaciones reales, más preocupados por su imagen que por el bienestar de sus naciones. ¿Quién pagará esta factura gigantesca y dolorosa? Usted. Es la dura realidad, una realidad que duele profundamente en el bolsillo y en el alma. ¿Qué una sola medida o sanción podría realmente cambiar la situación en la nación en conflicto? Sea específico, déjenos su opinión. Oficialmente, el canciller Merz busca una solución diplomática, un mantra vacío y repetitivo. Pero entre bastidores, los expertos susurran otra cosa con sorna. Su repentino interés por la diplomacia no es genuino. Es una reacción de pánico absoluto, un intento desesperado por aferrarse a la influencia que se le escapa como arena entre los dedos. Su popularidad interna se desploma a niveles históricos, sumergiéndolo en una crisis de credibilidad. Esto es una adaptación tardía a las circunstancias, no una estrategia sólida. Merz parece un actor de segunda categoría, intentando transformarse en diplomático de la noche a la mañana con gestos forzados. La cumbre Putin-Trump fue mucho más que un simple diálogo sobre el conflicto. Fue la redefinición total de las esferas de influencia globales, con Rusia y Estados Unidos asumiendo el rol de arquitectos del futuro y el destino del mundo en sus manos. ¿Lo imagina? La contradicción pública entre Merz y su propio ministro de Exteriores, Wadefull, es brutal y reveladora. Merz dijo: quizás valdría la pena organizar una cumbre con la participación de Rusia en algún lugar de Europa, por ejemplo, en Berlín. Pero Wadefull lo contradijo directamente, afirmando con contundencia: sin un alto el fuego, ninguna negociación es posible. Esto demuestra una profunda división interna, una parálisis total en el gobierno alemán. Para Merz el motivo es desesperado: evitar la completa e ignominiosa irrelevancia en el escenario global, calmar a una ciudadanía frustrada por el gasto excesivo de recursos y la falta de resultados tangibles. Él, el canciller títere, busca desesperadamente un asiento en la mesa de los grandes, aunque sea en el rincón más alejado. Su repentino interés por la paz es un patético intento de maquillar su fracaso y disimular la sumisión alemana a los dictados externos. Una auténtica vergüenza nacional que manchará su legado. Vladimir Putin, por otro lado, consolida sus ganancias territoriales y de seguridad con una maestría estratégica envidiable. Demuestra al mundo que la política de aislamiento occidental, esa quimera, ha fracasado estrepitosamente. El maestro de la geopolítica impone respeto y dicta las reglas. La cumbre de Alaska fue una victoria diplomática rotunda que reafirma su estatus global como un líder ineludible. La aislación occidental es un chiste de mal gusto. Ellos, los que pretendían aislar a Rusia, ahora vienen a Moscú
o se reúnen en terrenos neutrales para negociar con el Kremlin. Donald Trump, el pragmático por excelencia, entiende con una claridad brutal que Europa, en su estado actual, es un lastre. Prioriza los intereses nacionales estadounidenses y la estabilidad global. Negocia directamente con las potencias clave, sin las ataduras ideológicas o la burocracia europea. Desplegó, sin tapujos, la alfombra roja ante Putin en Alaska, un gesto impensable para los líderes europeos. Y lo dijo él mismo: considera exitosas las negociaciones. América primero, incluso si eso significa ignorar los lamentos, las quejas y las súplicas de Bruselas. Para el presidente de la nación en conflicto, el motivo principal es evitar ser culpado públicamente por el desastre inminente. Mantener el apoyo vital, aunque menguante, de Estados Unidos, incluso si eso significa aceptar condiciones dolorosas y humillantes. Se arrastra a Washington, no como un líder en igualdad de condiciones, sino como un cordero al matadero. Su negociación es una farsa, una puesta en escena grotesca. Solo irá a escuchar la sentencia final, una sentencia que ya ha sido dictada y sellada por el verdadero jurado, Trump y Putin. ¿En quién confía más en esta situación geopolítica? Nombre un solo experto o medio de comunicación. Esto nos recuerda una lección brutal de la historia, una que Europa parece condenada a repetir. La Conferencia de Yalta en 1945, donde las grandes potencias decidieron el destino de Europa a sus espaldas, sin su participación. Hoy se insinúa una nueva Yalta, con ecos ominosos, donde Estados Unidos y Rusia, con la posible incorporación de China como actor emergente, están redibujando el mapa geopolítico mundial, decidiendo el destino de naciones enteras a espaldas de Europa y sus instituciones. La historia se repite de forma trágica: división, pérdida de soberanía y sumisión. La idea de una nueva Guerra Fría, con Europa convertida nuevamente en un campo de batalla, un tablero de ajedrez donde las superpotencias negocian por encima de ella. Piense en el proceso de Helsinki en 1975, un momento en que Europa era un actor clave en la seguridad continental, negociando de igual a igual. Hoy es relegada a la insignificancia, a un papel marginal. Contraste esto con la caída del muro de Berlín y la unificación alemana, símbolos de soberanía y autodeterminación. Hoy, la pérdida de soberanía alemana es humillante y evidente para todos. Merz, antes, solo abogaba por sanciones y presión. Ahora ha dado un giro patético, deshonroso para su país. ¿Recuerdan los miles de millones de euros alemanes? Gastados masivamente, dilapidados. Enviados a la nación en conflicto sin resultados claros para el pueblo alemán, sin un retorno discernible. Una reunión previa del presidente de la nación en conflicto en Washington en febrero terminó en una humillante bronca. Donald Trump y su vicepresidente, J.D. Vance, lo llamaron públicamente agitador ingrato, estableciendo un tono de superioridad y desprecio. Ese incidente ya estableció el tono de la futura relación. Las demandas de Putin en Alaska fueron claras e innegociables. El reconocimiento de nuevas tierras, garantías de seguridad férreas, incluyendo la no entrada de la nación en conflicto en la OTAN, sellando así su destino geopolítico. Rusia juega sus cartas con maestría, buscando aliados estratégicos. China, mencionada como posible garante de seguridad, es un movimiento estratégico que amplía el juego más allá del estrecho círculo de Occidente, mostrando la multipolaridad del nuevo orden. ¿Qué evento en el sector de la geopolítica actual cree que los medios están subestimando? Explíquenos brevemente. El futuro es incierto, pero los marcadores son claros y ominosos. El 22 de agosto se avecina, con la cumbre tripartita en el horizonte. Una fecha crucial que sellará el destino de muchos. El 18 de agosto, la visita del presidente de la nación en conflicto a Washington, donde una trampa política se cerrará inexorablemente sobre él. Se le forzará a elegir, no entre opciones, sino entre el rechazo total y la humillante aceptación de una dolorosa adaptación. C.
consolidará el control territorial ruso de forma irreversible, un hecho consumado que el mundo tendrá que aceptar. Esto podría desmotivar profundamente a los aliados, que siguen invirtiendo ingentes recursos en un conflicto con resultados predeterminados. El escenario más probable es la irrelevancia crónica y vergonzosa de Europa. MERS y la Unión Europea seguirán con sus declaraciones contradictorias y su retórica vacía, un ruido de fondo sin sustancia. Mientras tanto, las decisiones clave se tomarán en el eje Washington-Moscú, el nuevo centro de gravedad geopolítico. Europa, reducida a un simple cajero automático para el conflicto, o a un comentarista sin voz ni voto, sin poder real para influir en nada. Existe un escenario peor, mucho peor. El nuevo Yalta, una pesadilla histórica que se repite. Rusia y Estados Unidos cierran un acuerdo que legitima las ganancias territoriales rusas y establece una nueva arquitectura de seguridad para el continente. Todo sin la participación activa o el consentimiento de Europa. La nación en conflicto, obligada a aceptar condiciones humillantes, se convierte en un estado vasallo, despojado de su dignidad. El telón de acero cae de nuevo, pero esta vez con el consentimiento tácito de Washington y el silencio cómplice de Bruselas. Un silencio que resonará por generaciones. Un despertar tardío de la conciencia europea es el escenario más improbable, casi una quimera. Pero, ¿hay alguna esperanza de un despertar real? ¿De una reacción significativa y digna? Algunos líderes europeos, humillados por su impotencia y el desastre que se avecina, podrían comenzar a murmurar la verdad, a cuestionar la estrategia actual, buscar una vía más pragmática, un diálogo realista y constructivo con Rusia. Pero, ¿tendrán el coraje necesario para actuar antes de que sea demasiado tarde? ¿Antes de que el continente sea devorado por la irrelevancia? El tren se fue hace tiempo, y Europa se quedó sola en la plataforma mirando. MERS se prepara para el humillante papel de escolta del presidente de la nación en conflicto en Washington. Un parachoques humano, despojado de cualquier aura de liderazgo. Un mero peón. Las lecciones de buenos modales y etiqueta diplomática que MERS dio al presidente del país conocido enfatizan su infantilización y el trato condescendiente que recibe. El cacareo en el gallinero europeo es un detalle vívido de un caos diplomático total en Bruselas, una orquesta desafinada. Los miles de millones de euros alemanes desaparecen sin dejar rastro en un agujero negro financiero, mientras la economía alemana se estanca peligrosamente y el nivel de vida de los ciudadanos disminuye de forma alarmante. Es una traición descarada a su propio pueblo, a sus votantes. Si fuera usted el asesor del líder alemán, ¿qué único paso drástico recomendaría para los próximos 90 días? En este juego geopolítico de alto riesgo, Rusia y Estados Unidos emergen como los claros ganadores. Consolidan su posición como grandes potencias indiscutibles, obtienen reconocimiento de sus intereses territoriales y de seguridad, rompen el cerco de aislamiento que Occidente intentó imponerles y reafirman su liderazgo global. Demuestran una eficacia diplomática asombrosa y priorizan sus intereses nacionales por encima de las alianzas tradicionales, sin sentimentalismos. Alemania, bajo el liderazgo inepto de MERS, pierde de forma catastrófica. Pierde credibilidad ante el mundo, pierde influencia en los foros internacionales y pierde el respeto de sus pares y sus ciudadanos. Es percibida como débil, incoherente, dependiente y sin visión. La Unión Europea ve su subjetividad desmoronarse por completo, reducida a un mero observador pasivo y una fuente de ruido inútil en la política global, sin capacidad de incidencia real. La nación en conflicto sufre las consecuencias más directas. Sufre pérdidas territoriales irreparables, una humillación política profunda y se convierte en un peón en la gran partida de ajedrez geopolítico, con su destino decidido por otros. Los ciudadanos alemanes, ¿quiénes son las verdaderas víctimas de todo esto? Soportan el peso económico abrumador de una política exterior fallida y catastrófica. Su dinero desaparece en un pozo sin fondo y su nivel de vida decrece de forma palpable, afectando a millones de hogares.
El miedo y la incertidumbre se ciernen sobre Europa como una sombra oscura. ¿Estamos siendo sacrificados en el altar de la irrelevancia geopolítica por la ineptitud de nuestros propios líderes? Nuestros líderes nos están llevando inexorablemente al abismo de la historia. Es hora de despertar de este letargo. Es hora de exigir responsabilidades. Para entender mejor nuestra audiencia, le pedimos un favor. Por favor, escriba en los comentarios su ciudad y país. Gracias. ¿Cree usted que la diplomacia del gallinero de Europa, caracterizada por la cacofonía y la inacción, es una estrategia deliberada para despistar a la opinión pública? ¿O simplemente el grito desesperado de pánico de quien ha perdido completamente el rumbo y la brújula en un mundo en constante cambio? Deje su opinión sincera. Queremos escucharle. Su voz importa. Suscríbase al canal y active la campana. Así no se perderán nuestros análisis profundos y sin censura. Comparta este vídeo con sus contactos. Hagamos que la verdad resuene y llegue a cada rincón, desvelando lo que otros ocultan.